this morning we continue on with our series in the book of 1 Corinthians. Y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Corintios. And we have titled our series Living a Genuine Faith, because as believers we need to live a genuine faith. Y hemos titulado a esta serie Viviendo una fe genuina, porque como creyentes debemos vivir así nuestra fe genuinamente. So God's word is going to speak to us about the example of our fathers and how they were good or bad examples to us. Y la palabra de Dios nos va a hablar hoy sobre el ejemplo de nuestros padres y cómo ellos fueron buenos o malos para nosotros. And also how we can be or we are an example for others. Y también cómo nosotros podemos ser o ya somos un ejemplo para otros. So speaking about this reminds me of a true story. Hablando de esto, me acordé de una historia verdadera. A Christian family got together to celebrate the birth of Jesus, but the dad wasn't into it. Una familia cristiana se reunió para celebrar el nacimiento de Jesús, pero el papá no estaba tan metido en esto. He wasn't a faithful Christian, but was focused on his work and his friends. Él no era un cristiano fiel, más bien estaba enfocado en su trabajo y sus amigos. As the party went on, the man snuck out and started walking over to his friend's house down the street. Mientras estaba la fiesta, el papá se escabulló, se salió de la fiesta y fue a casa de un amigo que vivía ahí cerca. And he would go there quite often to drink a beer with his buddies. Y seguido iba a esa casa a tomarse unas cervezas con sus amigos. But as he started walking, he heard a sound behind him. Pero mientras iba caminando hacia esa casa, escuchó un sonido detrás de él. He turned around and he saw his 5-year-old son following him, taking big steps to trying to put up with him or catch up to him. Y cuando volteó, vio que venía su hijo de 5 años atrás de él, tratando de dar pasos grandes para tratar de alcanzar y seguirle el paso a su papá. Daddy asked him, "What are you doing?" El papá le preguntó, ¿qué estás haciendo? His 5-year-old boy said, "Daddy, I'm following your footsteps because I want to grow up and be just like you." El niño de 5 años le contestó, papá, estoy siguiendo tus pasos porque cuando crezca quiero ser como tú. The father picked up his young boy, hugged him, loved him, and forgot about drinking his beer and his buddy and went back to his family. El padre abrazó a su hijo, lo cargó, lo besó y se olvidó de irse a tomar las cervezas a casa de su amigo. Whether we like it or not, our lives are example to others, especially our children. Ya sea que nos guste o que no nos guste, nuestras vidas son ejemplo para otros, especialmente para nuestros hijos. So if you're taking notes this morning, here in your screens we have our title sermon, which is We Are an Example to Others. Así que si estás tomando notas, tenemos el título de este estudio en la pantalla, que es Somos ejemplo para otros. We are an example to others. Somos ejemplo para otros. Again, if you're taking notes, we're going to be centering ourselves today in 1 Corinthians chapter 10. Y una vez más, si estás tomando nota, nos vamos a enfocar el día de hoy en Primera de Corintios capítulo 10. 1 Corinthians chapter 10. Primera de Corintios 10. So would you please open your Bible with us, your phone, your tablet, whatever you have, and open it to 1 Corinthians chapter 10. Así que por favor, si tienes tu Biblia o tu celular o tu tablet, háblela con nosotros en Primera de Corintios capítulo 10. And remember, I'll be reading out of New Living Translation when I read. Y en inglés el pastor estará leyendo la nueva traducción viviente. So we'll start reading verses 1 and 2. Vamos a comenzar leyendo versículos 1 y 2. Look how Paul opens up this section of the word. Y fíjate cómo Pablo abre esta sección de la palabra. I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness long ago. All of them were guided by a cloud that moved ahead of them, and all of them walked through the sea on dry ground. In the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you because you allow us to be here together to study God's word Gracias together. porque tú nos permites estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Speak to our hearts Habla a nuestros corazones, in your name. en tu nombre. Amen. Amén. If we remember our story, the Apostle Paul defended his rights as a pastor, as an apostle.
Si recuerdas la historia, el apóstol Pablo defendió o estaba defendiendo sus derechos como apóstol y como persona. So the first thing he did is he brings up the argument that he, as a pastor, had all the right for the church to provide financially for them. Y estaba defendiendo su derecho como apóstol a que la iglesia proveyera económicamente para él. And he gave up some verses or history for the Jews to remember what happened. Y con algunos versículos y parte de la historia judía, él estaba explicando lo que debería suceder. Paul also confronts the Christians to respect him as a pastor and as an apostle because they were shutting down their ears to receive from him. Pablo también los animó o les pidió que lo respetaran como apóstol porque algunos de ellos estaban cerrando sus oídos a sus palabras. But then at the end he said, if it's necessary, I will give up my rights. Pero al final dijo, aún si es necesario, yo voy a renunciar a mis derechos. I don't care about my right. No me importan mis derechos. If people will be saved because I give up my rights, here they are. Si la gente va a llegar a ser salva porque yo renuncio a mis derechos, entonces lo voy a hacer. It's been said that the best teachers of the world are the bad experiences we have. Y se ha dicho que los mejores maestros del mundo son las malas experiencias que pasamos. But not necessarily have to be bad experiences. Pero no necesariamente tenemos que pasar por malas experiencias. It could be good experiences. Pueden ser buenas experiencias. We can learn out of everything. Podemos aprender de todo. So this morning we're going to see people, we're going to see situations, we're going to see history in the Bible that will help us learn from them. Entonces hoy vamos a ver personas, situaciones e historias en la Biblia que nos van a ayudar a aprender de ellos. And this is so we don't make the same mistakes they did. Y esto es para que podamos evitar los errores que ellos cometieron. So let's read again verses 1 and 2. Vamos a leer otra vez los versos 1 y 2. I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness long ago. All of them were guided by a cloud that moved ahead of them, and all of them walked through the sea on dry ground. In the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. So Paul begins bringing out the story about the Jews and Moses and their delivery from Egypt. Pablo comienza hablando de la historia donde los judíos fueron liberados cuando estaban en Egipto. So we read in the book of Exodus that after 400 years of being enslaved in Egypt, God used 10 plagues to deliver them from the Egyptians. Y en el libro de Éxodo puedes leer que ellos fueron esclavos por 400 años, pero luego Dios usó 10 plagas para liberarlos y que salieran de Egipto. And it was about 600,000 people or men that came out of Egypt without counting women and children. Y se calcula que eran unos 600,000 hombres solamente que salieron de Egipto sin contar mujeres y niños. Now, we have established, and we hear this a lot here in your church, Y ya hemos dicho y sabemos esto aquí en tu iglesia, that the Jewish culture looks like the Mexican a lot. que la cultura judía se parece mucho a la cultura mexicana. So thinking about this, whoever was counting the crowd that came out of Egypt is like, oh my gosh, there is so many kids and there is so many women that are coming out of Egypt. Y se me afigura como que el que iba a contar a toda esa gente dijo, ay, son tantas mujeres y tantos niños los que están saliendo de Egipto. So we round up the number, about 3 million people that came out of Egypt. Entonces vamos a cerrar el número a que eran unos 3 millones de personas los que salieron. And miraculously, they crossed the Red Sea on firm ground. Y milagrosamente cruzaron el Mar Rojo por terreno seco. And they were saved by God. Y fueron rescatados, salvados por Dios. All of these persons, all of these people experienced miracles as they went and left Egypt. Todas estas personas experimentaron milagros mientras iban de salida de Egipto. They saw how God provided for them. Y ellos vieron cómo Dios proveyó para ellos. They saw how God guided them in the middle of the desert. Ellos vieron cómo Dios los guió en medio del desierto. But what was the result? Pero ¿cuál fue el resultado? Let's read verses 3 to 5.
Vamos a verlo en los versículos del 3 al 5. All of them ate the same spiritual food, and all of them drank the same spiritual water, for they drank from the spiritual rock they traveled with them, and the rock was Christ. Yet God was not pleased with most of them, and their bodies were scattered in the wilderness. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. So Jews received the provision of God. They received manna from heaven to eat, and they received water from a rock to drink. Entonces los judíos recibieron la provisión de Dios en el desierto. Venía maná del cielo y también salió agua de la roca. These people saw miracles from God, but they did not believe. Estas personas vieron muchos milagros de Dios, pero aún así no creyeron. Many times we think that if we see a miracle, we will believe. Muchas veces pensamos que si llegamos a ver un gran milagro, entonces vamos a creer. But that's a misconception. Pero esto es un error. Because you see miracles every single day and your faith still the same does not grow. Why? Porque tú puedes ver milagros cada día y aún así tu fe no va a crecer. ¿Por qué? Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. You are here right now today. Ahora mismo estás aquí. You are a miracle. Tú eres un milagro. You were able to wake up this morning. Fuiste capaz de despertar esta mañana. You were able to breathe this morning. Eres capaz de respirar de mañana. No one else is giving you anything, but God is giving you a miracle to survive and to live. Nadie más te está dando nada, sino que Dios te está dando un milagro de sobrevivir y vivir. So why isn't your faith growing? ¿Por qué entonces no está creciendo tu fe? For some of you, yes, your faith is growing. Algunos de ustedes sí, su fe está creciendo. But some of you are also struggling in believing God. Pero algunos de ustedes también están batallando en creer en Dios. Let me tell you a secret why your faith does not grow. Déjame decirte un secreto de por qué tu fe no está. And we find it here in the book of Romans, chapter 10, verse 17. Y lo encontramos en el libro de los Romanos. He says, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. See, our faith is being built when we come together and we hear God's word. Porque nuestra fe pues es construida cuando nos juntamos y escuchamos la palabra de Dios. We start believing God when we spend time in the Word of God reading and God speaks to us. Empezamos a aumentar nuestra fe cuando escuchamos la palabra de Dios y Dios comienza a edificarnos. So why isn't our faith growing? Entonces, ¿por qué no está creciendo nuestra fe? Because we're not spending time in God's Word. Porque no estamos pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios. See, as we spend more time in God's Word, then your faith will grow. Cuando tú pasas más tiempo en la palabra de Dios, tu fe crece. Amen? Amén. So believe, decide to believe. Entonces cree, decide creer. And the way of believing is doing your daily devotions and spending time in God's Word. Y la forma en la que muestras que crees es hacer tu devocional diario y pasar tiempo leyendo la Biblia. Let's read verse 6. Vamos a leer el versículo 6. These things happen as a warning to us that we would not crave evil things as they did. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. So why did the Jews did not enter the promised land? ¿Por qué fue que los judíos no entraron a la tierra prometida? Because they put evil things in their heart. Porque pusieron cosas malas en su corazón. They look back to their old customs and their old cultura. Culture. Yes, thank you. Porque ellos estaban queriendo volver a sus viejos hábitos, sus viejas costumbres y su antigua cultura. They wanted to go back to Egypt. Ellos querían regresarse a Egipto.
Oh, in Egypt was better. Ay, en Egipto estábamos mejor. We had food. Teníamos comida. We had many gods to worship. Teníamos muchos dioses a los cuales adorar. So they look back. Ellos miraron atrás. They did not see the miracles that God put in front of them. No estaban viendo los milagros que Dios puso enfrente de ellos. They put their eyes on the past, Porque estaban poniendo sus ojos en el pasado. on the things they left in Egypt. En las cosas que dejaron en Egipto. That represent sin. Esto representa el pecado. And that's why they did not get the blessing of God, because their eyes were on their past. Y por eso es que no recibieron la bendición de Dios, porque sus ojos estaban en el pasado. My friends, God wants you to read these stories and learn from them. Pero amigos, Dios quiere que leamos las historias que están aquí y aprendamos de ellas. Maybe you're thinking, oh, when I was in the world, I was doing better. Tal vez tú estás pensando, oh, cuando yo no era cristiano estaba en el mundo, estaba mejor. When I wasn't a Christian, I was making good money. Cuando no era cristiano me estaba yendo bien, estaba haciendo dinero. Yeah, you were making bad businesses, meaning you were stealing people. Sí, pues estabas haciendo negocios malos, robándole a la gente. You were not trusting God, but you were working hard in yourself to try to be someone in the world. Who cares about that? O no estabas confiando en Dios, sino que te estabas esforzando, tratando de llegar a ser alguien en el mundo. Pero ¿a quién le importa eso? And we could be the same way as the people as the Jews, looking back and thinking that we had a better life because before Christ. Y podemos llegar a ser como estos judíos que estaban mirando atrás y nosotros nos la pasamos pensando en cómo estábamos mejor antes de venir a Cristo. God does not want you to look back because He wants to bless your life. Pero Dios no quiere que estés mirando atrás porque quiere bendecir tu vida. The book of Hebrews tells us we set our eyes in Jesus, looking forward. El libro de Hebreos nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, que miremos hacia el frente, Not looking back. no hacia atrás. Because you might be, you look back, you're going to look like the salt statue. Porque si miras hacia atrás te vas a ser como esa mujer que se convirtió en estatua de sal. Continue on, let's read verses 7 through 10. Ahora vamos a seguir leyendo los versículos del 7 al 10. And now only going to read in Spanish, so English-speaking people, please follow along. Solo vamos a leer en español, los que hablan inglés solo nos siguen. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. We're not going to go there, but in the book of Exodus and Numbers, we see this story here. Y no vamos a ir ahí hoy a estudiarlo, pero en el libro de Éxodo y Números están estas historias. But Paul speaks to us about 4 sins that the Jews did in these verses. Lo que hace Pablo pues es hablar de 4 pecados y fueron 4 pecados que los judíos cometieron. The very first one is that they worship the idols. El primero es que fueron idólatras. And today an idol could be your car, Y hoy un ídolo puede llegar a ser tu carro, money, el dinero, maybe your house, tal vez tu casa, even your children. incluso tus hijos. Anything could be an idol in your life. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo en tu vida. And we have to make sure that the priority is not in your idol, but is in God. Y tenemos que asegurarnos de que esas prioridades no se conviertan en un ídolo, sino que Dios siga siendo tu Dios. Second sin they did is, we see it in verse 8, that the Jews sinned because they committed sexual immorality. El segundo pecado es que los judíos pecaron en tener inmoralidad sexual. Again, what is sexual immorality? Una vez más, ¿qué es la inmoralidad sexual? Well, having sexual relationship with anyone that is not your husband or your wife. Puedes tener cualquier tipo de relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa. And for singles, anyone who's not married to you. Y para los solteros, pues con cualquiera con el que no estás casado. And the third sin they committed is, we see it in verse 9, is that they tested the Lord. El tercer pecado que está en el versículo 9 es que tentaron al Señor. How does someone test the Lord? ¿Cómo es que alguien puede tentar al Señor? Living continuously in sin. Viviendo continuamente en pecado. And God will take care of you.
Y Dios se va a encargar de ti. God will discipline you. Dios va a disciplinarte. That's where you can test the Lord. Así es como tú tientas o pruebas al Señor. Many times I got this question from people. Muchas veces la gente me hace esta pregunta. Pastor, how much can I sin without losing my salvation? Es como, pastor, ¿qué tanto puedo pecar sin perder mi salvación? Usually that question comes from the young adults. Usualmente esta pregunta la hacen los jóvenes adultos, But that is a true question they ask. pero es algo que preguntan en serio. It's like how much I can compromise myself to the world before losing my salvation. Es como, ¿qué tanto puedo meterme al mundo sin perder mi salvación? Really? You want to test the Lord? ¿En serio quieres tentar al Señor? Try it. Inténtalo See how it goes. y me avisas cómo te va. And then you come and tell me how did it went. Y luego vienes, hazlo y me dices. See, the question should be the opposite. La pregunta debería ser la opuesta. Pastor, how can be more holy and more close to the Lord and leave the world behind? Pastor, ¿cómo puedo llegar a ser más santo y alejarme cada vez más del mundo? You're not worried about how much you can sin before you lose your salvation. No preocuparte qué tanto puedes pecar antes de perder tu salvación. Who cares? ¿A quién le importa eso? As long as you're following the Lord, you will never lose your salvation. Mientras estés siguiendo al Señor, nunca vas a perder tu salvación. I'm not going to get into the topic about if, Pastor, do we believe or not believe you will lose your salvation? Who cares? Y hoy no vamos a entrar en el tema de pastor. ¿Qué creemos nosotros? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿A quién le importa? The most important thing is that you seek God and you do everything in your power to follow the Lord Jesus Christ, and you would be in heaven with Him. Lo más importante es que vivas para Dios con todo tu corazón, hagas lo que le agrada a Él y entonces vas a estar con Él en el cielo. The very last thing, the very last sin that these Jews committed was in verse 10. Y el cuarto pecado que estos hombres judíos cometieron está en el versículo 10. They complained. Ellos murmuraron o se quejaron. They look back. Ellos miraron atrás. They look at their old customs. Ellos miraron sus antiguas costumbres. They complain about their life, and that actually caused their life. Ellos quejaron de su vida y de hecho eso fue lo que hizo que su vida fuera peor. We have to make sure as Christians that we're not looking back. Y como cristianos debemos asegurarnos de que no estamos mirando atrás. We have to make sure that we don't commit these 4 sins that the Jews did. Y debemos asegurarnos de que no cometamos estos 4 pecados que los judíos cometieron. Amen? Amén. Let's continue on and read verses 11 and 12. Vamos a seguir leyendo versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. So again, here in these stories, the Word of God tells us that they're there for us to learn. They're an example for us. Una vez más, en estas historias, la palabra de Dios nos dice que están ahí para que nosotros aprendamos, son un ejemplo para nosotros. So the main lesson we get out of this is that on the fails of the Jews, it cost them their life. Entonces la lección principal que podemos aprender es que las fallas de estos judíos les costaron la vida. And Paul warns us in verse 12 that we have to be careful. Y Pablo nos advierte en el versículo 12 que debemos ser cuidadosos. And if you think you're so strong that you're not going to fall into sin, watch it. Y si tú crees que eres tan fuerte que no vas a caer en ningún pecado, mejor ten cuidado. As Christians, you cannot judge people saying, oh, that's never going to happen to me. I heard that. Como cristianos no debemos juzgar las cosas y decir, no, eso nunca me va a pasar a mí. No debemos hacer eso. If you're not spending time in God's Word day after day, let me give you bad news. Porque si tú no estás permaneciendo en la palabra día tras día, te tengo que dar estas malas noticias. Sooner or later, you're going to fall. Tarde o temprano vas a caer. It doesn't matter who you are. No importa quién seas. It doesn't matter if you're an assistant pastor. No importa si tú eres un pastor principal It doesn't matter if you're a main pastor. o si eres un pastor asistente. It doesn't really matter. Realmente no importa. If you're not reading God's Word, you will fall. Si tú no lees la palabra de Dios, vas a caer. It would be a great fall. Y va a ser una gran caída. So let's
learn from these mistakes, church. Así que aprendamos de los errores de ellos. Now look what it says in verse 13. Y fíjate lo que dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. So apparently some of the Christians here in the Corinth church were thinking that life was too hard and there was no exit for them. Aparentemente algunos cristianos de la iglesia en Corinto pensaban que la vida estaba muy difícil y que no había escape o salida para ellos. And Paul gives them some word of encouragement. Y Pablo les da esta palabra de ánimo. And he asks, have you ever been tempted? Y les dice, como ¿alguna vez has sido tentado? Of course, these Christians were tempted because they were Christians. Y claro que estos cristianos, por ser cristianos, habían sido tentados. And we see the whole story in the book of 1 Corinthians, how these Christians struggle with sin. Y en todo Primera de Corintios vemos cómo estos cristianos habían pecado. Now, church, all of us will face temptation. Ahora, iglesia, todos los que estamos aquí vamos a enfrentar tentaciones. We will have tribulations day after day after day. Y vamos a tener tribulaciones todos los días. Now, Paul teaches us here about temptation. Pablo, de hecho, nos enseña aquí sobre la tentación. There is some very important truths we need to learn from this. Y hay algunas verdades muy importantes que necesitamos aprender de esto. Number one is that all of us will be tempted. La número uno es que todos vamos a ser tentados. A lie that Satan tells people is that temptations and tribulations, your temptation and tribulations is harder than everybody else. Y una de las mentiras que Satanás usa es hacerte sentir o hacerte creer que tu tentación es la peor que todos los demás. Have you ever think that as a Christian you have it harder than anybody else? ¿Alguna vez has sentido que tú como cristiano la tienes más difícil que los demás a tu alrededor? That your problems and tribulations are even worse than anybody else? Que tus problemas y tribulaciones son peores que todos los demás. I have. Yo sí. I don't know about you, but I have. No sé tú, pero yo sí. But that's wrong. Pero esto está mal. Paul says here that all temptations are the same. Pablo dice aquí que todas las tentaciones son lo mismo. Meaning, we are all going to go through temptation. It doesn't matter if it's a small one or a big one, you will face temptation. O sea que todos vamos a enfrentar tentaciones. No importa si son pequeñas o grandes, vas a enfrentarlas. Second thing we learn from this is that temptation is not a sin. Lo segundo que aprendemos aquí es que la tentación no es un pecado. Jesus was tempted. Jesús mismo fue tentado. And we know that Jesus never sinned. Y sabemos que Jesús nunca pecó. We sin when we decide to follow that temptation. Pero pecamos cuando decidimos seguir esa tentación. Now, third, Ahora, tercer cosa. God is not tempting you, but it's your flesh and it's Satan. Dios no está tentándote, pero es tu carne y Satanás los que te tientan. God allows Satan and your flesh to tempt you. Dios permite que Satanás y tu carne te tienten. But in the same time, God uses that temptation to test us. Pero al mismo tiempo, Dios usa esas tentaciones para probarnos. And when we overcome temptation, God makes it so that we become stronger in the faith. Y cuando vencemos las tentaciones, Dios hace que crezcamos y seamos más fuertes en nosotros. And number four, and the most important for us, Y la cuatro y más importante para nosotros, God would always give us an exit for that temptation. que Dios siempre nos dará la salida ante esa Do tentación. you hear that, Christian? ¿Escuchaste esto, cristiano? God would always give you an exit to run from temptation. Dios siempre te va a dar una salida para huir de esa tentación. It's not easy. No es fácil. Temptation is not easy. La tentación no es fácil. But God will always give you an escape route. Pero Dios siempre te va a dar una ruta de escape. And it's generally a decision you need to make right on the spot. Y generalmente es una decisión que tienes que tomar ahí mismo en el momento. And you decide to follow temptation or you decide to run
away from temptation. Y tú decides si seguir y caer en esa tentación o si vas a huir de esa So tentación. when you decide to run from temptation, that's a spiritual victory over your life. Y cuando tú decides huir de esa tentación, esa es una victoria espiritual en tu vida. And God honors that. Y Dios honra eso. Because God loves when people become victorious over his temptations. Porque a Dios le encanta cuando su pueblo, su gente salen victoriosos ante las tentaciones. That means that you're reading God's word. Eso significa que tú estás leyendo la palabra de And Dios. congratulations for that. Y felicidades por eso. But if you fall over and over and over and over and over, Pero si tú caes una y otra vez, read God's word. lee la palabra. He will strengthen you. Él te va a fortalecer. And he will give you the exit for you to overcome temptation. Y Él te dará la salida para que puedas vencer la tentación. Let's continue on and let's read verses 14 to 20. Vamos a continuar, vamos a leer los versículos del 14 al 20. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. So Paul brings up a question here. If it's okay for a Christian to go to a pagan temple Pablo saca aquí a colación la pregunta de si está bien que un cristiano vaya a un templo pagano and participate of their demoniac celebrations on offering that meat to the idols. y que el cristiano participe en estas celebraciones demoníacas en donde se ofrecen sacrificios a los ídolos. Now, this is a totally different topic that Paul talked about in 1 Corinthians chapter 8. Y este es un tema totalmente diferente a lo que Pablo habló en 1 de Corintios capítulo 8. Because if you remember, the topic there was eating sacrificed meat to the idols in your house. Porque si te acuerdas, Pablo habló en el capítulo 8 sobre comer carne sacrificada a los ídolos en tu casa. And we saw that it was okay if you did it in your house because it was only meat. Y él decía o dijo que está bien, solo es carne y está bien si lo haces es en tu casa. Now, the topic here, what Paul is talking about is if a Christian should go into the party of the pagan idols. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, la pregunta es si debería un cristiano ir a la fiesta, al templo pagano donde están los ídolos, Where they would worship these idols. donde ellos están adorando a esos ídolos. We saw in verse 20 that worship to the idols, it's linked to demons. Y el versículo 20 dice que esta adoración a los ídolos está enlazada o está pegada con demonios. We know that there is no power in the idols. Porque sabemos que los ídolos no tienen poder en sí mismos. But the truth is behind every idol there are demons. Pero la verdad es que detrás de cada ídolo hay demonios. As an example, when you go to a Chinese restaurant, we find this fat little guy called Buddha. Por ejemplo, si vas a un restaurante de comida china, encontramos a este gordito llamado Buda. And for you, it's very funny to walk into a Chinese restaurant and see this little Buddha. Some of you guys touch their belly, just like I do to Pastor Manuel. Y para algunos es muy divertido ir a estos restaurantes de comida china y sobarle la panza al Buda, como yo le iba a sobar al pastor. Hey, by the way, I'm speaking to you, but please do not stop eating Chinese food. Y por cierto, les estoy hablando, pero no dejen de comer comida china. Chinese food, rico. La comida china is good. We're not going to talk about what it's in there, but it's good. No vamos a hablar de lo que con lo que está hecha, pero está rica. Anyways, going back to our Bible study, let's read verses 21 to 25. Vamos pues a regresar y leemos los versículos 21 al 25. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. So Paul tells here that the believers in the church of Corinth, they should not go to these worship parties to the idols in that temples. Entonces Pablo dice aquí que los corintios, los cristianos, no deberían o no deben ir a los templos, a las fiestas que hacen para adorar a los ídolos. Why? ¿Por qué? Because it is impossible to combine both. Porque es imposible combinar las dos cosas. Communion with Jesus and worshiping the idols with the demons, it doesn't go together. La comunión con Cristo y adorar y convivir con los demonios no pueden ir juntos. Now, what does this mean for us today? ¿Qué significa esto para nosotros el día de hoy? As a Christians, we cannot mix our life with the world and our life with Christ. Como cristianos no podemos mezclar nuestra vida con el mundo y nuestra vida con Cristo. We cannot live a life in hell all week, visit bars, have party with our friends, and just get drunk. No podemos vivir entre semana en el infierno, emborrachándonos, yendo a tomar con los amigos, haciendo todo lo que a Dios no le agrada. And then come to church and praise and worship God and hope that God will bless your life. Y luego venir el domingo a la iglesia, adorar a Dios y esperar que Dios bendiga tu vida. I'm not saying you should not come to church. That's not what I said. Y no estoy diciendo que no deberías venir a la iglesia. No es You, lo sh- que estoy diciendo. you should come. Debes venir. You should come, but repent of what you're doing and change your life. Debes venir, pero también arrepentirte de lo que estás haciendo en tu vida y cambiarla. See, being a Christian doesn't work that way. Porque ser cristiano no funciona de esa manera. If you're here this morning and this describes your life, you know that it's not working for you. Si tú estás aquí el día de hoy, estás haciendo esto, estás tratando de dar tu vida a Jesús, sabes que esto no va a funcionar. Because living both ways in the world and with Jesus would bring misery into your life. Porque tratar de vivir las dos cosas en el mundo y en Cristo solamente va a traer miseria a tu vida. Listen to what Jesus said in Revelation chapter 3 verse 16. Escucha lo que dijo Jesús en Apocalipsis 3:16. But since you are like lukewarm water, neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. God is waiting for us, for you, if this describes your life, to repent. Si esto que hemos hablado describe tu vida, Dios está esperando que te arrepientas. Because God loves you. Porque Dios te ama. And He's waiting for you to give out your life so He can bless you and help you walk through the day. Y está esperando que le rindas tu vida para que Él pueda bendecirte y andar contigo durante el Not tiempo. only that, but He's going to change your life completely. Y no solo eso, sino que va a cambiar completamente tu vida. Christian, God wants a life full of integrity. Cristianos, Dios quiere una vida llena de integridad. Integrity means that He's not hypocritical. Hipócrita. Ser íntegro significa que no eres hipócrita. Meaning you don't have double face, double life. O sea, que no tienes una doble vida o una doble cara. Meaning that all day you walk in the world, but then on Sunday you're here worshiping God and even serving in our church. Ser hipócrita significa que toda la semana caminas en el mundo, pero luego vienes y estás aquí en la iglesia y haces que sirves al Señor. God is the only one, or Jesus is the only one that can help you walk with Him. Y Jesús es el único que puede ayudarte a caminar con Él. Amen? Amén. Let's continue on and read verses 26 to 30. Vamos a seguir leyendo los versículos del 26 al 30. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo,
¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? So Paul gives us a hypothetical situation. Pablo nos da una situación hipotética. And brings out a situation if someone invites you to their house to eat meat, don't ask where the meat came from. Y menciona que si alguien te invita a su casa a comer carne, no preguntes de dónde vino esa carne. Just eat. Solo cómela. So if you invite me to your house to eat tacos, I'm not going to ask you where's that meat come from. Entonces, si tú me invitas a tu casa a comer tacos, yo no te voy a preguntar de dónde salió esa carne. I'm not even going to ask. I'm just going to eat. Solo me la voy a comer, no voy a preguntar nada. So, but if someone says, oh, this is meat that we offer to the idols and we're having it here in our home, then because of the conscience of that person that brought out the topic, you should stop eating that meat. Pero si alguien dice, esta carne fue sacrificada a los ídolos, es la que te estamos ofreciendo en esta casa, dice, entonces debes evitar comer esa carne a causa de la conciencia del que te está diciendo que esa carne fue sacrificada a los ídolos. I praise God that we don't live in that culture right now because, man, every single taco would bring a conscience in my life. Is this meat sacrificed to the idols or not? Y yo doy gloria a Dios de que ya no vivimos en esa época, si no estaría preocupado cada que me coma un taco pensando, Señor, ¿este fue sacrificado a los ídolos o no? So just for you to know, Entonces, para que lo sepas, if you invite me to eat, don't say anything about the meat. si me invitas a comer, no digas nada sobre la carne. Just serve it and put it on the table and I'll make sure I eat that. Solo ponla ahí, yo me aseguro de comérmela. We don't want to ask many questions about it, right? No hay que hacer muchas preguntas sobre eso. Now, we see two questions here, finishing up verse 31 to 33. Y vamos a ver dos preguntas que aparecen en los versículos 31 al 33, ya para terminar. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. So, Paul brings up here that everything that a Christian does, either be eating or doing exercise or whatever it is, should bring glory to God. Pablo menciona aquí que cualquier cosa que haga un cristiano, sea comer, sea hacer ejercicio, lo que sea, debe hacerse para darle gloria a Dios. I ask you a question, Christian. Y ya te quiero hacer una pregunta. Does everything you do bring glory to God? ¿Todo lo que tú haces le da gloria a Dios? If it does, then continue on doing it. Si sí es así, sigue haciéndolo. But if not, then change what you're doing, making sure that what you're doing is bringing glory to God. Pero si no, cambia para que te asegures de que todo lo que hagas le dé gloria a Dios. And also in these verses, 32 and 33, Paul brings up a question. Y también en estos versículos 32 y 33, Pablo trae otra pregunta. Is our activity or everything we do brings people, non-believers or believers, closer to Jesus? Y es que si nuestra actividad o lo que sea que hacemos va a ayudar a otros creyentes o no creyentes a acercarse a Cristo. See, Christians, our activities, everything we do should bring other people closer to God. Porque cristianos, nuestras actividades, todo lo que hacemos deberían estar acercando a la gente a Dios. You guys know that as a pastor, I belong to a Christian motorcycle association. Algunos de ustedes saben que el pastor Tony es parte de una asociación de motociclistas cristianos. I love motorcycles, Me encantan las motos and I go riding my motorcycles. y voy y ando en moto. But I'm part of a ministry that does a lot of street of evangelism with other bikers. Pero también soy parte de un ministerio que hace mucho evangelismo con otros motociclistas. And there is a reason why I'm here. Y hay una razón por la cual estoy en esto. Number one, I love Jesus. Número uno, amo a Jesús. And number two, I want my motorcycle experience to bring other people to Jesus. Y número dos, es que quiero que mi experiencia el tener moto acerque a otros a Jesús. It's not about only riding my motorcycle. No se trata solo de andar en mi moto. It's not about just enjoying the motorcycle for me. No se trata solo de disfrutar la moto yo solo.
but it's about praying for other people and making sure that they come to know Jesus. sino que de esta manera puedo orar por otras personas, asegurarme de que conozcan a Jesús. I was even able to minister to a false Jesus. Hasta pude ministrar a un falso Jesús. There was a biker dressed as a Jesus coming in, and everybody gathered around him. Había un motociclista que vino y que estaba disfrazado de Jesús y todo el mundo se reunió alrededor de él. I didn't know he was very famous among the bikers. Yo no sabía que entre los motociclistas este falso Jesús es muy famoso. We have a tract that says if Jesus would be riding a motorcycle right now, what type of bike would he ride? Y tenemos un tratado, un folleto que dice, si Jesús anduviera en moto, ¿qué tipo de moto traería? And I went and gave that to him. Y fui y le di uno de esos al falso Jesús. I presented the real Jesus to him. Y le presenté el verdadero Jesús. And as I was talking to him, he was cussing with somebody else on the side. Y cuando estábamos hablando, estaba él ahí diciendo groserías al que estaba a un lado. And then I told the guy on the side, would you give me 1 minute with this Jesus? Y le dije al que estaba ahí a un lado, ¿me das un minuto para hablar con este Jesús? And then this Jesus put all his attention to me. Y luego este Jesús puso toda su atención a mí. And he even said, can I record you? Y de hecho dijo, ¿tú dijiste o él? Él dijo. Él dijo, ¿puedo grabarte? And I said, sure, because you're going to put it in your social media. So I want this prayer to be in your social media. Y le dije, claro, o sea, si vas a poner esto en tus redes sociales, me encantaría que esta oración esté en tus redes. So I share the gospel with him. Entonces compartí el evangelio con él And I said, can I pray for you? y le dije, ¿puedo orar por ti? And here I am praying for a false Christ. Y ahí estoy pues orando por este falso Cristo. So anything that we do should bring the glory to God. Cualquier cosa que hagamos debe traer o darle gloria a Dios. Your work should bring glory to God. Tu trabajo debe darle gloria a Dios. Your activities during the day should bring glory to God. Tus actividades durante el día deben darle gloria a Dios. Your hobbies should bring glory to God. Tus hobbies deben darle gloria a Dios. It's not only for you. No es solo para ti, It's not for your enjoyment. no es solamente para que tú disfrutes. See, if God has blessed you with money and you're good with money, you have a lot of money, praise God for that. Si Dios te ha bendecido con dinero y tienes mucho dinero, gloria a Dios por eso. But it's not only for you. Pero no es solo para ti. You should bring glory to God through your finances. Deberías darle gloria a Dios con tus finanzas. How? ¿Cómo? Giving your tithes and offerings here at your church where you are fed spiritually. Dando tu diezmo y tu ofrenda aquí en tu iglesia donde estás siendo alimentado But espiritualmente. not only that, Pero no solo eso. blessing people that needs help. Bendiciendo a personas que necesitan ayuda. Anything you do should bring glory to God. Cualquier cosa que hagas debe darle gloria a Dios. Amen? Amén. And this is our title today about our good news about we are an example to others. Estas son pues nuestras buenas noticias sobre somos un ejemplo para otros. Before I let you go, let me ask you a question that's going to appear up in your screens, and that is if you are born again. Antes de dejarte ir, déjame hacerte una pregunta que está ahí en la pantalla, que es, ¿has nacido de nuevo? Let me ask you that question again. Are you born again? Déjame preguntarte otra vez, ¿has nacido de nuevo? What does born again mean? ¿Qué significa nacer de nuevo? Well, born again means two things. Nacer de nuevo significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. La primera es que tú reconoces que eres un pecador, pero te arrepientes. And number two, that you place your faith and you believe in Jesus as your Lord and Savior. Y número dos, que tú pones tu fe en Jesús y crees en Él como tu Señor y Salvador. If you're done these two things, then you are what we call a born again Christian. Si tú has hecho estas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano que ha nacido de nuevo. And congratulations for that. Y felicidades por eso. But if you have not done that, why is it important for you to do that? Pero si tú no has hecho esto, ¿por qué es importante que lo hagas? See, there was a guy that came to Jesus wanting to know the path or wanting to know the key to going to heaven. Había un hombre que vino con Jesús queriendo saber el camino o la clave para ir al cielo. And he was a Pharisee and came at Jesus at night because he didn't want anybody else to see him. Era un fariseo que vino a Jesús de noche, probablemente porque no quería que nadie lo viera. And Jesus said this, most assuredly I say to you, unless one is born again, here it is, he cannot see the kingdom of God.
Y Jesús le dijo estas palabras: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Here is the key. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. Esta es la clave. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. So if you're born again, you will see the kingdom of God. Pero si tú naces de nuevo, podrás ver el reino de Dios. But if you're not born again, then where would you go? Pero si tú no naces de nuevo, entonces ¿a dónde vas a ir? See, the Word of God tells us, to speak to us about two different places. Pues la palabra de Dios nos habla solamente de dos lugares. One place called the kingdom of God, which means heaven. Uno es el reino de Dios, que significa el cielo. And the other place is called hell, a lake of fire or a place of torment. Y el otro lugar que se describe en la Biblia es el infierno, o un lago de fuego, o lugar de tormento. There is no other place shown or spoken to us in the Word of God. No hay ningún otro lugar que se mencione en la palabra de Dios. So if you don't make it to heaven, where do you think you're going to go? Así que si tú no puedes o no vas al cielo, ¿qué crees que va a pasar? Sadly, you will go to hell. Tristemente vas a acabar en el infierno. That is sad. Y sí, es triste. That is bad news. Son malas noticias. And I'm sorry for telling you this. Y lamento tener que decirte esto. But that is the truth. That's what the Word of God teaches. Pero es lo que la palabra de Dios dice y es la verdad. But don't get sad because there's good news for you. Pero no te pongas triste porque hay buenas noticias también. The very good news is that Jesus loves you. Esa buena noticia es que Jesús te ama. The very good news is that Jesus died for you at Calvary. Y que Jesús murió por ti en el Calvario. The very good news now is that Jesus, by dying at the cross, he was dying for your sins. Y la buena noticia es que Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, murió por tus pecados. So that you today can live forever Para que tú, a partir de hoy, puedas vivir para siempre. and be born again, Y nazcas de nuevo. recognizing him as your Lord and Savior. Cuando tú le reconozcas como tu Señor y Salvador. So I want everyone to please close your eyes. Quiero que todos, por favor, cerremos nuestros ojos. Maybe you're here today and you never heard this about being born again. Tal vez tú estás aquí y nunca habías escuchado esto de nacer de nuevo. And it kind of makes sense to you. Y como que ha agarrado o tiene sentido para ti lo que has escuchado. And you would like to be born again today for the very first time. Y tú quieres el día de hoy nacer de nuevo por primera vez. Is there anyone here that would like to be born again for the very first time? ¿Habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo por primera vez? Please raise your hand. Por favor, levanta la mano. Ya veo su mano. Is there anybody else? ¿Habrá alguien más? Ya puede bajarla. Anybody else? ¿Habrá alguien más? See, Jesus doesn't reject anyone. Jesús no rechaza a nadie. Christians, please maintain your eyes closed and continue to pray for those that are having a spiritual battle on their life. Y cristianos, por favor, mantengan sus ojos cerrados y mantente en oración por aquellos que estén teniendo una batalla espiritual. Is there anyone else that would like to be born again for the very first time and tell Jesus, Jesus, I want to go to heaven? Raise your hand. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Jesús y decir, Jesús, yo quiero ir al cielo? Levanta la mano. Veo su mano, amiga. Puede bajarla. Anybody else? ¿Alguien más? Those that are watching online, thank you for joining us. Quienes nos están viendo por internet, también gracias por unirte a nosotros. We cannot see your hand, but if you're raising your hand here in your screens, we're going to put a phone number so you can contact us. No podemos ver tu mano, pero si tú has levantado tu mano, hay un número en tu pantalla con el que puedes contactarnos. We want to guide you and lead you to Christ. Queremos guiarte y dirigirte hacia Jesús.